Hoy es martes, ¿no? Ayer no tuvimos clase de Kiruf por motivo del viaje que hicimos a Sur Carolina. Estuvimos en Moro Beach. Ayer fue un tiempo muy especial. Salimos el domingo a las 5 de la mañana. Fuimos a recoger al hermano Elmer, que también se fue con nosotros, el hermano Elmer de Don Woody. Y bueno, prácticamente a las 6 de la mañana es que estábamos saliendo ya a agarrar carretera. Y hasta las 11 de la mañana llegamos allá a Moro Beach. Creo que los hermanos iban a hacer el esfuerzo para conectarse el día de hoy. Si no logran conectarse, igualmente le mandamos un saludo a ellos, porque después estaremos mandándoles este video también para que ellos puedan estudiarlo, ¿ok? Y bueno, pasamos un tiempo muy precioso el día domingo allá compartiendo con los hermanos, prácticamente todo el domingo. Luego nos pasearon un ratico por ahí, por esa malecón, por ese muelle de Moro Beach, ahí conociendo un poquito esa hermosa playa. Y bueno, el lunes, como acá era día feriado, Memorial Day, ¿no? Labor Day, día del trabajo. No hubo trabajo. Bueno, algunos sí trabajaron. Honraron el día trabajando. Y bueno, nos vinimos como al mediodía y hicimos algunas paradas del camino, además que todo el mundo estaba regresando también ese día, entonces había más tráfico de lo normal. Y bueno, llegamos aquí a las 8. Y por eso no pudimos dar la clase el día de ayer. Pero Baruch Hashem. Así que bueno, hoy es martes de las 7 leyes noágidas, ¿ok? Con la ayuda del Eterno, y vamos a estar estudiando la quinta ley de Noah, ¿ok? La ley en contra de la inmoralidad, ¿ok? La ley en contra de la inmoralidad sexual. Vamos a estar estudiando en el día de hoy con la ayuda del Eterno. Y como siempre decimos, que esta clase sea de bendición para todos ustedes. Y estamos dando esta clase el día de hoy, en primer lugar, con la ayuda, bajo la autoridad del cielo, ¿okay? Bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, que su Espíritu esté con nosotros. Y bajo la autoridad de nuestro Rabbi Dan, que la pasa sobre él, su familia y sobre todos sus talmidim. Y también bajo la autoridad de los líderes de esta comunidad, ¿okay? Encabezada por nuestro amado Moré, Roberto y todo el Beidín y el cuerpo de liderazgo de esta comunidad. La bendición y la paz sea sobre todos ustedes, ¿ok? Bueno, qué bendición poder estar conectados a esta hora. Hay varios hermanos conectados con nosotros. Hashem les bendiga enormemente a cada uno de ellos y a todos los que van a ver esta clase ya después grabada, ¿ok? Que también puedan ser de bendición. Bueno, vamos a hablar entonces de esta quinta ley universal, ¿ok? Una ley que tiene que ver con respecto al tema de la sexualidad, ¿ok? Y vamos a tocar algunos aspectos importantes con respecto a esta ley noágida, ¿ok? Que como todos sabemos, esta ley noágida tiene aspectos peshat, ¿okay? Literales, ¿okay? o simples de comprender, pero esta ley noágida también tiene aspectos que tienen que ver con el nivel remés, ¿okay? Un nivel un poquito más profundo, donde el texto mismo nos permite ver otras cosas importantes, ¿ok? Pero con respecto a esta ley, esta es una ley que
al igual que la ley anterior, la ley del asesinato, es una ley que tenemos que estudiar bien, ¿okay? Que tenemos que estudiar bien para que nos apartemos, ¿okay? De este tipo de transgresión. ¿Okay? Un tipo de transgresión que, como hemos venido diciendo con la ley anterior, la ley del robo, ¿okay? La semana pasada hablamos de no robar, ¿okay? Es una ley que el Yetzer Hará fácilmente, ¿ok? Tiene sus artimañas para hacer caer a una persona en este tipo de transgresión, tanto la del robo como esta, ¿ok? Y de ahí la importancia que tengamos que estudiar bien, ¿ok? Que tengamos que estudiar bien los aspectos de esta ley para resguardar, para fortalecer nuestra buena inclinación y resguardarnos de caer bajo las trampas de la mala inclinación o el Yetzer Hará. Pues vamos a estudiar entonces, como siempre, algunos extractos que nuestros jajamim han destacado en esta ley, ¿ok? Para que pueda ser de bendición para todos nosotros, ¿ok? Está escrito en la Torá, en el libro de Bereshit, un libro que ya dentro de poco estaremos iniciando, con la ayuda del Eterno, ¿ok? Baruch Hashem, libro que pronto estaremos iniciando. Está escrito en el capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará un hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. ¿Ok? Por lo tanto, enseña a nuestros sabios que de acuerdo al espíritu de santidad, ¿ok? Manifiesto en este versículo, se instruye a la humanidad en lo concerniente a las relaciones prohibidas. El gran exégeta de la Torá, el gran comentarista de la Torá, que hemos hablado mucho de él, y del cual con el ayuda del Eterno, a partir de Simchat Torah, vamos a empezar a estudiar a este comentarista de una forma bastante, con una metodología de estudio. Este comentarista, conocido en nuestro pueblo como Rashi, pero que su nombre es Rabbi Shlomo ben Yitzhak, comenta que la frase, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, prohíbe al hombre tener relaciones sexuales con la esposa de su padre, ¿ok? Aún después de la muerte de su padre, ¿ok? No solamente con la esposa que sea la madre de este hombre, ¿ok? Sino también con una esposa, como lo vamos a ver más adelante, con una esposa del padre que no sea, ¿ok? La madre de este hijo, ¿ok? Y aún, dice Rashi, aún después de la muerte, ¿ok? Le está prohibido al hombre tomar a la esposa de su padre. Obviamente, esto también incluye su madre natural. Algunos tienen el pensamiento de que Rubén, el hijo de Jacob, cayó en esta transgresión, ¿ok? Porque la Torá dice que Rubén mancilló el lecho de su padre, ¿ok? Concerniente a una de las concubinas, que era mujer de su padre. Entonces, desde un punto de vista de interpretación, Rubén transgredió esta prohibición. ¿Okay? Sin embargo, nuestros jajamín enseñan que realmente Rubén no transgredió eso, ¿okay? Sino que hay una interpretación que se da con respecto a ese pasaje, con respecto a la historia de Rubén, que fue que una vez que Raquel murió, ¿ok? Jacob tenía que establecer su habitación en la residencia de alguna de sus otras mujeres. ¿Ok? Jacob tenía 4 mujeres. ¿Ok? Muere Rachel y por lo tanto Jacob tiene que decidir en cuál va a establecer su residencia principal. Eso sucede, según esta interpretación, Jacob eligió establecer su habitación principal en la tienda de la sierva de Raquel y no en la tienda de Lea, la madre de Rubén.
¿Que enseña esta interpretación? Esta interpretación enseña que eso le desagradó a Rubén y por lo tanto constantemente trataba de obligar a su padre a que no estuviera en esa tienda, sino que estuviese en la tienda de su madre Lea. Y eso es a lo que la Torá dice, según esta interpretación, que Rubén mancilló el lecho de su padre. ¿Por qué lo mancilló? Porque lo estuvo obligando. ¿Ok? No estés allí. Ven acá a la tienda de mi madre. Ven acá a la tienda de mi madre. Y no estés con ella. ¿Ok? Y desde ese punto de vista mancilló el lecho de su padre. ¿Ok? Y además de eso, comentan los sabios que la presencia divina se posó en la tienda de esta sierva de Raquel, y por eso es que Jacob, al ver la presencia divina posándose en esa tienda, eligió esa tienda como su residencia, ¿ok? Y no la tienda de Lea, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, Rubén no transgredió este tipo de transgresión que estamos hablando aquí, que no solamente está prohibida para un judío, sino que está prohibida para todo Benei Noah, ¿okay? Toda persona justa de las naciones. ¿Están conmigo? Baruch Hashem. Siguen diciendo nuestros sabios con respecto a esto. La frase se unirá a su mujer también nos viene a enseñar que ha de tener relaciones con su propia esposa y no con la esposa de otro hombre. Porque dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y por lo tanto, eso indica que el hombre debe tener solamente relaciones con su esposa y no con la esposa de otro hombre. Además, la frase con su esposa nos indica que el varón ha de tener relaciones con el sexo opuesto. ¿Ok? Está prohibido, ¿ok? Todo tipo de homosexualismo. ¿Ok? Tanto hombre, como mujer con mujer. ¿Ok? Y cuando dice serán una sola carne, los sabios interpretan de ese texto que excluye a cualquier animal, ¿ok? Porque un animal no tiene la misma carne que un ser humano. Todo esto se infiere de esa frase que dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Qué cosas surgen de ese texto? 4 cosas. Número 1, no puede estar con la mujer de su padre, aunque no sea su madre, ¿ok? Ni aún en la muerte de su padre, esta mujer que es viuda, él no puede tomarla, ¿ok? Está prohibido. En segundo lugar, marido, como dice el Código Real, marido de una sola mujer, ¿ok? Y por lo tanto no puede estar con otra mujer que no sea su esposa. Número 3, la prohibición del homosexualismo está aquí implícita. Y número 4, lo que se conoce como el bestialismo, ¿ok? Las relaciones con animales, ¿ok? Todas estas cosas, entonces se infiere de este texto de Bereshit, capítulo 2, versículo 24. ¿Están conmigo? Muy bien. Vamos a ver qué más tiene que ver con esta frase que estamos estudiando, ¿ok? Antes de seguir avanzando a lo que estamos estudiando en el día de hoy, quiero hacer una salvedad, ¿ok? Muchas de estas leyes que estamos estudiando, muchas de estas interpretaciones, estas leyes que surgen, son leyes rabínicas que no tienen la revelación de Mashiach. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Porque es sumamente importante. Porque cuando aquí estos sabios hablan de los noágidas, ¿ok? No tienen en cuenta el factor Mashiach. Y por lo tanto, el pensamiento rabínico es que a un noágida se le permiten ciertas cosas porque no es parte de Israel. Es el pensamiento. A un noágida se le puede permitir ciertas cosas porque él no es parte de Israel y por lo tanto ciertas leyes que rigen a Israel no le rigen a los noágidas. ¿Está conmigo? Pero nosotros que tenemos la revelación de Masías sabemos
que cuando una persona vuelve su corazón al Dios de Israel, ¿okay? Por los méritos de Mashiach, ese gentil viene a formar parte de Israel. Y por lo tanto, aunque aquí los sabios establezcan ciertas cosas que pudieran ser permitidas para un noajida, ¿ok? No necesariamente están permitidas para un Bene Abraham. ¿Por qué? Porque el Bene Abraham, por el factor Mashiach, viene a formar parte de Israel. Y por lo tanto, el nivel de exigencia en cuanto a este tema es mucho más elevado que el nivel de exigencia de un noágida, que es una persona que está tratando de ser justo de las naciones, pero que no tiene en cuenta el factor Mashiach en su vida. ¿Ok? Y por lo tanto no ha experimentado un cambio, un nuevo nacimiento, y no ha experimentado el ser injertado dentro del olivo natural. ¿Ok? Esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta a la hora de poder entender un poquito estas leyes. Fíjate lo que dice acá. Un noágida tiene prohibidas ciertas relaciones con parientes y con otras personas que no son de la parentela. Por ejemplo, la madre, aun si el nacimiento noágida se debió a que su madre fue seducida o violada, ¿ok? No puede tener relaciones con su madre. Ni con su padre, ni con su hija, ni con su tía, ¿ok? Tanto la tía del lado paterno como del lado materno, ¿ok? Son las prohibiciones que un noágida tiene: su madre, su padre, su hija y su tía, ¿ok? De ahí se infiere que una persona puede casarse con una prima, ¿ok? Ya una prima no es tan directo y por lo tanto no hay prohibición, ¿ok? No hay prohibición. La prohibición llega hasta la tía, ¿ok? Hasta la tía, en este aspecto. ¿Están conmigo? Pero estamos acá hablando del noágida, ¿ok? Ahí es donde hacemos el cambio, ¿ok? Entonces, los sabios establecen que el noágida, ¿ok? Tiene hasta la prohibición hasta la tía, ¿ok? Exacto. O que sí, o que está reconociendo, se está acercando al judaísmo, pero no a través del judaísmo como Mashiach, sino a través del judaísmo rabínico, quien le dice: mira, tú no tienes que hacer tu conversión, simplemente guarda las 7 leyes noédicas y eres un culto de las naciones. ¿Ok? Pero no tiene una conversión al Dios de Israel teniendo Mashiach presente. ¿Ok? Eso es un noágida. ¿Ok? Mientras que cuando una persona ha hecho su conversión al Dios de Israel teniendo a Mashiach presente, esa persona ahora viene a ser, ¿qué cosa? Parte de Israel. Y por lo tanto, las leyes que se le aplican a Israel también se le aplican a él. A excepción de las 5 leyes, ¿ok? A excepción de las 5 leyes que conocemos, que son señales de pacto, que no le aplican a un creyente de origen gentil. ¿Están conmigo? Siguen diciendo los sabios: bajo las 7 leyes, un varón tiene permitido tener relaciones con un pariente político después de la muerte del pariente que establece el nexo. Pero como estamos diciendo, esto es aún no había. Eso que hicimos la aclaración previamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué enseñan aquí? Según algunas autoridades rabínicas, si el nexo familiar muere, esa persona puede tener entonces relaciones con ese pariente político porque el nexo que los unía se acabó. ¿Ok? Por ejemplo, una tía que no sea hermana de su papá, sino que sea esposa de un tío de sangre, lo que se llama una tía política. ¿Ok? En este sentido, en este sentido, de este punto de interpretación que estamos hablando, si el tío muere, ya la persona puede estar con la tía porque es una tía política. ¿Por qué? Porque el nexo familiar se acabó. ¿Ok? De este punto de vista. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amén.
¿Ok? Entonces, de acuerdo con algunas opiniones, esto incluye incluso a la esposa del padre que no sea su madre. Es decir, la madrastra. Si se muere el papá, desde el punto de vista de algunas opiniones, este hombre puede estar con su madrastra, puede tomarla, ¿ok? A la madrastra, ¿ok? Pero obviamente no estamos hablando desde el punto de vista de los noah, ¿ok? Desde el punto de vista de un hijo de Israel, ya sea porque es natural de Israel o porque ha sido injertado en Israel, no aplica, ¿ok? No aplica. Aquellos que caen en la categoría son la esposa del padre, una cuñada, ya sea la esposa de un hermano o de una hermana, una nuera o una hijastra, ¿ok? Al morir, o sea, la hijastra, ¿quién es? La hijastra es la hija de tu esposa, pero que no es tu hija. Desde ese punto de vista, si se muere la que era tu esposa, tú puedes tomar como esposa a la hija de ella, ¿ok? Desde ese punto de opiniones, ¿por qué? Porque el nexo familiar murió y ya por lo tanto no hay un nexo familiar, ¿ok? Sin embargo, como dije anteriormente, esto desde el punto de vista de algunas opiniones, ni siquiera en este punto hay consenso en todos los sabios, solamente algunos sabios dicen eso, ¿ok? Y eso tiene que ver con el noagia, es decir, con alguien que no tiene parte de Israel, sino que simplemente es como un amigo de Israel. En cambio, el Bene Abraham tiene que tener leyes superiores. ¿Por qué? Porque él forma parte de Israel. ¿Ok? Él ahora es parte de Israel. ¿Está conmigo? Baruch Hashem. De hecho, permítanme decirles algo con respecto a la cuñada. ¿Ok? Una cuñada, un hombre no la puede tomar, aunque el hermano muera. Hay una sola excepción. ¿Cuál es esa excepción? Cuando el hermano no tuvo hijos. Y entonces hay una ley que se aplica, ¿ok? Una ley que se aplica, que es la ley del levirato, que así se conoce, ¿ok? Donde él no solamente puede tomarla, sino que tiene la obligación de tomarla para levantarle descendencia a su hermano, ¿ok? Para levantarle descendencia a su hermano. En ese caso, él tiene la obligación de tomar a su cuñada, cuando su hermano no pudo levantar descendencia, ¿ok? Es una obligación, pero por el resto, la cuñada está prohibida aunque el hermano muera, a un hijo de Israel, a un hijo de Israel. Ahora, según opiniones rabínicas, los noégidas sí pueden tomar a la cuñada cuando el hermano muere, ¿ok? Pueden tomar a su cuñada. Bueno, espero que se haya aclarado el punto. ¿Sí se aclaró bien? ¿Para allá? Baruch Hashem. Vamos entonces a seguir viendo otro aspecto acá importante. Dice, es la opinión de algunas autoridades. Voy a colocar aquí unos micrófonos en silencio. Es la opinión de algunas autoridades que la esposa del padre está prohibida después de la muerte del padre. Recuerden el punto anterior que estamos hablando, ¿ok? Desde el punto de vista de algunas autoridades, si su padre muere, él puede tomar como mujer a la madrastra. Pero según otras opiniones, aun cuando el padre muera, la madrastra está prohibida. ¿Ok? Está prohibida. Y de hecho, la prohibición se extiende incluso a todas las mujeres que tuvieron relaciones con el padre, aun si fueron seducidas o violadas por el padre. Está prohibida. ¿Ok? Otras autoridades permiten las relaciones con la esposa del padre después de la muerte, pero prohíben las relaciones con tías que son hermanas de su madre o del padre, ¿ok? Están prohibidas, las hermanas, ¿ok? Las hermanas. Bueno, Baruch Hashem, ¿está conmigo? ¿Les ha entendido el punto? ¿No hay ninguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Baruch Hashem. Ajá.
un hombre ha tenido como mujer a una mujer. Pero el padre la toma después de esta mujer no se puede tampoco. Sí, no se puede. ¿Ok? Está prohibido. Está prohibido también. ¿Ok? Dice, se argumenta en nombre de Rabbi Akiva que todas las relaciones por las que corresponde la pena de muerte en una corte de ley judía también recibirán la pena de muerte en una corte noa. Es decir, enseña a los sabios, ese es el punto de vista de quién, de Rabbi Akiva. Enseña a Rabbi Akiva que cada vez que la Torá establece algo que tiene que ver con la pena de muerte a un judío, eso también aplica a un gentil, a un Benei Noah, ¿ok? A una corte noa, especialmente en este caso que tiene que ver con las relaciones sexuales. Esto incluye parentescos políticos que existen a través del matrimonio, ¿ok? Con una suegra o una nuera. La razón consiste en que, puesto que la esposa del padre está prohibido, esto se extiende para incluir a otros emparentados a través del matrimonio. Por ejemplo, una suegra estando emparentada por la existencia del matrimonio, tales relaciones son castigadas por las cortes. Otras autoridades dicen que solo la esposa del padre entra en la categoría de prohibiciones y excluyen a otras personas cuyo parentesco es político. ¿Okay? Como vemos acá y como hemos venido explicando en estos puntos, hay discusiones en los sabios con respecto a esto. Es decir, algunos dicen, mira, solamente lo que tiene prohibido es la esposa del padre, es decir, la madrastra. ¿Ok? Cuando el padre muere, aún la madrastra está prohibida. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en el caso de una nuera, ¿qué es la nuera? La nuera es la esposa del hijo. ¿Ok? En el caso de una nuera, si el hijo muere, nosotros, entonces el padre puede tomar a la nuera como mujer. ¿Ok? Porque el nexo político acabó. ¿Ok? Pero entonces, en todos estos casos, ¿hay qué cosa? Hay discusiones rabínicas. ¿Ok? Uno dice que sí, otro dice que no. No hay un acuerdo completamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso sí está prohibido para los hijos de Israel. Pero lo que discuten los sabios es que así como está prohibido para los hijos de Israel, estará prohibido para uno ágida, es la discusión. ¿Ok? Pero en el punto nuestro, lo que nos interesa saber es que si está prohibido para un hijo de Israel, está prohibido también para quién? Para un Bené Abraham, porque el Bené Abraham viene a formar parte de Israel. De todo lo que está prohibido para un hijo de Israel, aunque pueda estar permitido para un Noágida, no está permitido para un Bené Abraham. Porque el Bené Abraham viene a formar parte de Israel, como dice Rashaul, es injertado dentro de Israel. ¿Ok? Eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en mente. ¿Ok? Que nosotros lo tengamos en mente. Sigue enseñando a los sabios, otras relaciones prohibidas son, como ya lo dijimos, un hombre con la esposa de otro hombre, un hombre con otro hombre o una persona con un animal. Eso lo hablamos un poquito al principio. Está prohibido el adulterio, está prohibido el homosexualismo en todas sus facetas, incluyendo el lesbianismo, ¿ok? Y está prohibido el bestialismo. Entonces estas son prohibiciones que están en la Torá y es importante, ¿ok? Es importante este aspecto que lo tengamos en cuenta. Lamentablemente, para hacer un paréntesis, y todos nosotros estamos siendo testigos de esto, de cómo ahorita hay un auge con respecto al homosexualismo. Y cómo incluso iglesias, incluso pastores, no solamente están a favor de eso, sino que incluso hasta están aprovechando la ley y ya se están declarando abiertamente homosexuales. ¿Ok? Eso va contra la ley de Dios. No importa que el gobierno acá lo permita,
No importa que incluso el gobierno establezca sanciones para eso, nosotros no podemos aceptar. Pónganos las sanciones que quieran, pero primero está la Torah. ¿Ok? Primero está la Torah de Hashem. Y por lo tanto, el tema del homosexualismo, en todas sus facetas, tenemos que, como decimos en algunos aspectos importantes, son cosas que no son negociables. ¿Ok? Son cosas que no son negociables. No podemos negociar eso. ¿Ok? Porque es una violación completa a la Torah. ¿Ok? No podemos aceptarla ni permitirla. Sigue enseñando los sabios, para un hombre está prohibido tener relaciones con la esposa de otro hombre. ¿Ok? Ya sea que ella sea la esposa de un noáfida o la esposa de un judío, está prohibido. Ah, no, porque como él no es judío, es un gentil, entonces ahí sí que sí, no. Sea judío o sea gentil, está prohibido su esposa. ¿Está conmigo? ¿Pero Hashem? Muy bien. A pesar de que un varón judío tiene prohibido tomar como mujer a una noáfida, y desde la perspectiva del varón judío no existe matrimonio, a pesar de todo, la relación marital existe para ella y por lo tanto, ella le está vedada a otros hombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben muy bien que desde el punto de vista del judaísmo, un judío no debe casarse con una mujer gentil. Por lo tanto, un rabino ortodoxo, no estoy hablando de un rabino liberal, porque un rabino ortodoxo no casaría a un judío con una mujer gentil. No lo haría. Y por lo tanto, aunque no haya un matrimonio, si este judío tomó a la mujer, sin casarse, entonces igual es su esposa. Aunque no haya un documento legal, por cuanto un rabino dijo, no, yo no te voy a casar porque eso está prohibido para ti. Cuando él toma a esa mujer, ya otra persona no puede tomarla, no puede venir y decir, no, como ellos no se han casado, ¿verdad? Ellos no se han casado, entonces me permite a mí poder estar con ella. Está prohibido. Está prohibido eso. ¿Está conmigo? Pero ella. ¿Sí se aclaró? ¿Sí se entendió bien? ¿Todos? Me ven con una cara ahí como que ¿entendí o no entendí? Si hace su conversión, sí. Ahí sí lo caso. ¿Verdad? Y cuando una persona hace su conversión, tiene que hacer primero la conversión. Si una mujer gentil, si una mujer gentil dice, yo quiero ser una judía, y por más que haya sido gentil, que esa judía se convierte en judaísmo, ya ella es judía y puede casarse con cualquier judío. Y sus hijos son judíos. Y sus hijos son judíos. Adelante. Ese mismo caso, hermano, pero ahora en el punto de relación como al revés, o digamos dos estilos, de que ahora hoy que ya no se casan, sino que se acompañan y viven juntos, y tienen hijos y pasan los años, y eso nosotros en el cristianismo antes nosotros decíamos que eso era fornicación. Correcto. Y nosotros siempre acompañábamos eso, condenábamos eso. Bueno, que hasta ahora o sea, no sé, porque en el judaísmo se lo está diciendo usted, porque el judío toma algunas mentiras como ya no puedo saber. Pero digamos, los estilos, ¿cómo se dice? En este caso, por ejemplo, cuando una persona viene al conocimiento de la Torah, viene al conocimiento de la Torah, yo quiero abrazar la Torah, resulta que yo tengo 10 años con mi mujer, nunca nos casamos, eso se da mucho, mira, tenemos 10 años nosotros viviendo, nunca nos casamos, pero bueno, ya comencé a creer el Dios de Israel, quiero guardar la Torah, lo que uno tiene que decirle como autoridad, bueno, hay que colocar todas las cosas en orden. Así que vamos a hacer jupá, vamos a hacer un matrimonio, no importa que tú tienes hijos, y ya vamos a hacer jupá, porque la idea es hacer todo en orden. Ya te estás volviendo a la Torah, hay que rectificar todos los errores que
que se cometieron y bueno, a partir de aquí hay que comenzar entonces a establecer las cosas para que esa pareja que tienen años casados, pero que tienen años juntos, pero que nunca se casaron, se casen y comiencen a hacer las cosas correctamente. ¿Okay? Exacto. ¿Okay? Hay que ponerlos a que corrijan, ¿okay? esa actitud. Por ejemplo, yo imagino que la pregunta que está con la mano ahora es que, por ejemplo, una pareja, como se acostumbra, que tienen ya, digamos, 5 años de estar juntos, no están casados, pero digamos, ya tienen hasta ahí, o están juntos, ¿sabes? Pero no están ni siquiera ni cristianos, ni creyentes, que le podría decir ellos que de alguna manera están casados, o están diciendo por invitación a la pregunta. Exacto, también, claro. Puede usar eso como para hacer que ellos vuelvan a Dios de Israel, o sea, para mostrarle su condición, ¿okay? Para mostrarle su condición. Mira, tú no estás haciendo las cosas bien delante de Dios, ¿okay? Y si tú quieres, por ejemplo, una de las cosas que uno tiene que hacer es mostrarle a la persona su condición incorrecta para que la persona pueda hacer teshuvá. Si una persona no ve que está en un error, nunca va a rectificar, ¿ok? Entonces, mucha gente ve esas cosas como normales, ¿entiendes? Y uno tiene que utilizar la Torah para mostrar. Yo creo que ya hoy en día, creo que la ley, por ejemplo, en el mismo caso, una pareja no se han tratado realmente, como lo dicen las leyes rabínicas, que el judío está con una mentira, pero aunque no lo casó el rabino, siempre se considera como un matrimonio. Exacto. Aunque después de que estamos hablando se considera como fornicación, porque claro, no, legalmente no lo han hecho. Claro. ¿Verdad? No hay un papel firmado, pero siempre la ley de familia lo considera un matrimonio. Exacto. Cuando mismo podemos pensar en una pareja que tiene 10 años de estar juntos, pero realmente las leyes institucionales, jurídicas, creo que también ya lo están tomando como un matrimonio, aunque no haya firmado ningún papel después, ya la ley jurídica lo están tomando ya como que es un matrimonio. Voy a poner un ejemplo con respecto a eso. En Venezuela ahora existe la figura de concubinato. ¿Qué sucede? Si una persona tiene 10 años junta, entonces puede ir a la asociación civil o al consejo comunal de la región y pedir, mira, todos ustedes saben que nosotros tenemos años viviendo y por lo tanto denme una carta de concubinato para demostrar que si yo necesito hacer algún aspecto legal, que ella es mi esposa, aunque no hayamos ido a un registro civil y nos hayamos casado, ya la carta de concubinato ya es válida para hacer operaciones, por ejemplo, abrir cuentas bancarias. ¿Ok? Mira, nosotros no somos nada, o sea, no, legalmente no eran nada. Porque, por ejemplo, si tú quieres abrir una cuenta bancaria con tu esposa, te van a pedir, bueno, ¿dónde está tu acta de matrimonio? ¿Ok? Pero no tiene, nosotros que somos rejuntados, antes no se podía. Pero ahora, ¿ok? Con la carta de concubinato que la establece la asociación de vecinos, ya es suficiente eso para decirme, ellos son pareja. Porque realmente en todo el canal no se encuentra un casamiento, ¿verdad? Así que es establecido como deben de casarse, pero no se encuentra, sino que son como leyes demasiado establecidas. Por ejemplo, Abraham y Sara no se reconoce que se casaron, solo se reconoce como pareja, como estamos viendo. Claro. De hecho, en la Torá propiamente, o en la Taná propiamente dicho, no habla de fornicación. ¿Ok? Donde se habla de fornicación es en el Código Real. ¿Ok? Donde se habla propiamente de fornicación en el Código Real. Si la persona quiere, tiene que rectificar, tiene que comenzar a corregir y decir, bueno, no nos casamos porque en ese momento no le digo importante, pero ahora queremos
queremos guardar la Torá, estamos buscando de Dios, cásate. ¿Por qué no te quieres casar? Bueno, si no buscan de Dios, imagínate, no solamente tendrán esa transgresión, tendrán muchas otras más. ¿Entiendes? Tu condición delante de Dios es apartada, pues, porque nunca han buscado el Eterno, nunca se han arrepentido de sus malos caminos ni de sus malos actos. ¿Okay? Eso es importante. Pero es importante eso, pues, que básicamente en la Torá como tal no aparece, pues, el tema de la fornicación. Es un tema que surge ya en la Mishnah Nexarita, en el Código Real, donde Pablo dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán en el reino de los cielos. ¿Okay? Puede ser que ya en ese tiempo ya los rabinos ya estaban estableciendo ciertas prohibiciones, ¿okay? Que permite a Rav Shaul establecer esa halajá, ese dictamen, ¿okay? Que estamos hablando, que aunque en la Torá no aparezca directamente, la fornicación es desprendido de ese tema, de esos mandamientos, ¿okay? Es algo que se desprende, ¿okay? Sí. ¿No es otra pregunta? No. Sí, sí se entendió el punto, ¿okay? ¿Qué sucede? Desde el punto de vista de la Biblia Nexarita, la fornicación está prohibida, hasta el punto que ningún fornicario entrará en el reino de Dios. Está prohibida. Y aunque en la Torá no aparece propiamente dicha la fornicación, se desprende ese concepto de leyes de la Torá que tiene que ver con la unión del hombre y la mujer. ¿Ok? El hombre y la mujer. Esto es importante aclararlo, ¿por qué? Porque también surge mucha gente que diciendo, mira, en la Torá no habla de la fornicación y que por lo tanto yo puedo estar con una mujer sin casar. ¿Ok? Hay gente que tiene conocimiento de la Torá, sacan cosas como esas. ¿Ok? Incluso yo he conocido casos, y seguramente muchos de ustedes han conocido casos, de gente que está en la Torá, y como dice, bueno, como la Torá permite la bigamia, permite que un hombre tenga varias esposas, yo tengo varias esposas. Pero realmente no son varias esposas, porque la Torá permitía esposas. Pero este tiene varias mujeres sin que una a la otra sepa. Porque sabe que si la otra sabe, no se lo va a calar y le va a tirar un... Pero no, hablando entre hombres, ¿no? Tú sabes que la Torá no prohíbe que uno tenga varias mujeres, así que yo tengo otra mujer. Esos son ¿qué cosas? Son cosas que las personas buscan agarrarse de la Torá, ¿ok? Para justificar malas acciones que tienen, ¿ok? Esas cosas hay que corregirlas, ¿ok? Hay que corregirlas. Y la Mishnah Nexarita, el Código Real, eleva la demanda en la vida de un hombre, la eleva, ¿ok? Eso es sumamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Eleva la demanda, ¿ok? Hasta el punto que en la Mishnah Nexarita sí se exige que sea marido de una sola mujer, ¿ok? Y empieza a regular cosas importantes que se tiene. Y eso después, como sabemos todos nosotros, en el judaísmo se prohibió también la bigamia por razones del exilio. Y hoy en día en Israel está prohibido. ¿Ok? Está prohibido completamente eso que es eso. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ajá. Sí, pudiera ser que en ese momento claro. Pues, o sea, no sabemos, no podemos decirlo ciertamente, ¿ok? Puede ser que no se hayan casado como tal, puede ser que sí, porque acuérdate que había una autoridad en aquella época que era Melquisedec, ¿ok? Y Melquisedec como sacerdote pudo haberle hecho ciertas bendiciones, ¿ok? Entonces pudiéramos ver muchas cosas, ¿ok? Pero a partir de la entrega de la Torá,
la figura del matrimonio ¿cómo diríamos la palabra? Se instituye de una mejor manera a partir de la la Torah. Entonces, el hecho de que la Torah habla de una carta de divorcio es que tiene que haber un matrimonio, tiene que haber un contrato. ¿Entiendes? Porque ¿de qué te sirve dar una carta de divorcio a alguien que tú no tienes un contrato con ella? La entrega de la Torah a partir de Sinaí nos muestra que ya había regulado, que la Torah no diga, no hay ningún texto en la Torah que diga, debes entregarle una ketubá a una persona. Pero el hecho de que se hable de un divorcio, ¿ok? Te habla de que había un contrato establecido, ¿ok? Y debemos recordar algo en la época de los patriarcas, ¿ok? Debemos recordar algo en la época de los patriarcas. Los patriarcas sí vemos que ellos daban una dote. Y esa dote era un acuerdo, ¿entiendes? Por ejemplo, el caso de Isaac. ¿Qué hizo Abraham en el caso de Isaac? Abraham envió a su siervo y con el siervo llevó una dote. ¿Ok? Y cuando llegó Eleazar a la casa de la madre de Rivka, ¿ok? Le dijo, bueno, el acuerdo, estamos de acuerdo, y le entregó la dote. De esa dote, ya aunque no haya habido un contrato firmado, porque a lo mejor no existía la escritura como tal, ese pago de esa dote ya es un acuerdo. ¿Ok? Ya es un acuerdo. Eran de diferentes formas. Ese acuerdo, en ese momento, recuerden que en la antigüedad, saber escribir, no ahorita, no había ni computadoras, impresoras, ¿ok? Nada de eso. Que alguien supiera escribir y redactar un contrato era bien difícil. Entonces, ¿qué se hacía? Todo tipo de contratos se hacía de palabra, ¿ok? Se hacía de palabra, pero era un contrato, era algo serio, ¿ok? Era algo que tenía una legalidad importante, ¿ok? Espero que esa aclaración haya ayudado un poco, ¿ok? En ese aspecto. Bueno, otro aspecto que enseñan nuestros sabios, un hombre no ha de ser castigado por las cortes por tener contacto con una mujer casada, a menos que haya tenido efecto el cauto de la manera normal, es decir, que haya penetración, ya que esta es la forma en que un hombre está con una mujer. Pero respecto a otras relaciones prohibidas, un hombre responsable por sodomía u otro acto sexual no necesita el cauto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista de algunas autoridades, para hablar de que un hombre tuvo adulterio, tiene que haber la penetración. ¿Ok? Otro tipo de contacto no es, aún no ágida. ¿Okay? Aún no ágida. No se le establece. ¿Ok? Pero un hijo de Israel, como vimos anteriormente, es diferente. Estamos hablando de un no ágida. ¿Ok? Aún no ágida. Entonces, algunas autoridades establecen que estamos en presencia de adulterio cuando hubo penetración y no otro tipo de contacto. Pero en el caso de relaciones como, por ejemplo, el homosexualismo, aunque no haya penetración, ya hay la violación del mandamiento. ¿Okay? Eso es lo que algunas autoridades establecen con respecto a este punto. ¿Ok? Pero como hemos venido diciendo anteriormente, eso es lo que algunos rabinos establecen para los noágidas. ¿Quién es un noágida desde ese punto de vista? Una persona que no ha hecho su conversión al Dios de Israel y que simplemente está teniendo un acercamiento al judaísmo, pero que no abraza el judaísmo, sino que vive según las 7 leyes noágidas. Pero no hay una conversión con el factor Mashiach. Cambio, un gentil que se convierte al Dios de Israel por Mashiach es un hijo de Israel. Viene a formar parte de Israel.
no natural, pero sí injertado. Y por lo tanto es considerado delante de Hashem como un hijo de Israel. ¿Ok? ¿Están conmigo? Es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Sigan diciendo los sabios, un hombre no ha de ser castigado por tener contacto con una mujer casada hasta que ella haya consumado su matrimonio con su esposo. ¿Ok? Entonces, si ella está comprometida y no casada, aun si ella está de pie en el altar y no ha tenido efecto todavía la consumación del matrimonio, entonces él no ha de ser castigado por las cortes. Por esta ley nos referimos a un varón no ágida y a una mujer no ágida. En lo que respecta a un varón no ágida y una mujer israelita, basta con que ella esté comprometida para que a él le corresponda la pena capital. Como aquí estamos haciendo las aclaraciones, que esto es con respecto a los no ágidas. ¿Ok? Pero no a los hijos de Israel. Los hijos de Israel es otra cosa. Un Bené Abraham entra en la categoría de hijo de Israel. Aunque no tenga el Brit Milá, entra en la categoría de hijo de Israel. Por el factor Mashiach. ¿Ok? Por el factor Mashiach. En tiempos de esclavitud, si un noágida designaba una esclava para su esclavo, entonces, si el amo tenía relaciones con ella, debía recibir la pena de muerte. ¿Por qué? Porque ya se la dio al esclavo. ¿Ok? Ella era considerada la esposa de otro hombre. Sin embargo, el amo no era condenado hasta que fuera de conocimiento general que aquellos esclavos habían sido designados el uno para el otro. Y cuando ella se volvía nuevamente permisible, cuando ella se separaba y descubría su cabeza en público, mostrando de que ya no está sujeta. Recuérdense que el tema de la cobertura es una señal de matrimonio, ¿ok? Una señal de matrimonio, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Y finalmente, por el día de hoy, dice aquí, el concepto de divorcio con respecto a los noágidas es una materia de disputa. Es decir, los sabios discuten con respecto al tema de divorcio. Una opinión sostiene que ningún divorcio es posible. ¿Ok? Ningún tipo de divorcio es posible. Otra opinión establece que ningún mandato o dictamen es necesario. Mejor dicho, que el divorcio depende únicamente de la voluntad de alguno de los esposos, aun si su par se opone. Otro dice, sí, el divorcio se puede, aun si la otra pareja, no está de acuerdo con el divorcio. Ellos se separan debido a la elección de uno de los dos y listo. Otros sostienen que la mujer podría divorciarse a su marido, pero que el marido no puede divorciar a su mujer. ¿Ok? Con respecto a los noágidas. Que la mujer sí puede divorciarlo, pero el hombre no la puede divorciar a él. Con respecto al tema del divorcio, hay discusiones rabínicas con respecto a ese aspecto. ¿Ok? De todos modos, en la clase que viene, vamos a terminar la clase aquí, y en la clase que viene vamos a seguir tocando otros puntos que tienen que ver con esto, especialmente con este tema de divorcio y especialmente con el tema del adulterio o la inmoralidad sexual como tal. ¿Ok? ¿Están conmigo? Baruch Hashem. Bueno, que el Eterno nos bendiga grandemente. Nos despedimos de toda la audiencia que tenemos el día de hoy. Bendice a Hashem por todos los hermanos que pudieron conectarse hoy con nosotros. Que Hashem les bendiga de una manera extraordinaria a cada uno de ustedes, les guarde y esté con ustedes en todo momento. Recuerden, aquí hay un chat, si tienen algún comentario pueden utilizar el chat, ¿ok? Y además de eso, si tienen alguna pregunta y no dio tiempo tocarla en esta clase, pueden escribirnos a nuestro correo palabrasdelSinaí@gmail.com, ¿ok? Voy a escribir aquí el correo para que ustedes lo tengan allí.
palabrasdesinaí@gmail.com. ¿Ok? Y la página también es palabrasdesinaí.com. Bueno, nos despedimos de todo. Acá nos saluda el Morel Joseph de México. Por aquí vemos a varios hermanos conectados, a la hermana Dálida y al doctor Antonio Noguera, que Hashem les bendiga, allá en Venezuela, Cagua. El hermano Elijah, no sé si será, ¿quién será Elijah? Bueno, le saludamos y bendecimos. La hermana Francis de Cagua, ok. La familia Noguera también conectada, la familia Pernía de Maracay, tanto Joseph como su esposa Milady, ok, Pedro, Hashem le bendiga también, Morel Joseph de México, y Giovanni Díaz, que Hashem te bendiga enormemente, y bueno, un número telefónico que no sabemos quién es, que Hashem le bendiga en gran manera también a todos los que están con nosotros. Bueno, muchas bendiciones y nos estaremos viendo entonces pronto con la ayuda del Eterno. ¿Ok? Hashem les bendiga y les guarde a todos nosotros. Shalom.